Hoy vamos a hablar de la construcción del Palacio Postal. A principios del siglo XX, el correo y el telégrafo en México habían crecido muchísimo y se necesitaba una oficina central para poder eficientar la distribución y para poder centralizar las comunicaciones de telégrafo que se extendían por todo el país. Para ello, se empezó a pensar en construir una gran oficina y se buscó a quienes en esos momentos las construían. Estos estaban en Estados Unidos. Así, el embajador de México en Estados Unidos de esa época, Manuel Aspiroz, contactó con el arquitecto del Departamento del Tesoro, James Knox Taylor, para encomendarle la tarea de una nueva oficina central de correos para México. Este arquitecto solicitó incorporar en ese proyecto a dos de sus ayudantes que construían esas oficinas. William Aiken y Arnold William Brunner fueron los encargados de diseñar un primer proyecto para el Palacio Postal, para la Oficina Central de Correos aquí en México, un proyecto que era de líneas neoclásicas y que ciertamente era muy caro. Ese elevado precio fue lo que desestimó que las autoridades mexicanas, concretamente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tomara el proyecto. Así se empezó a pensar en una solución más interna, más propia, más nacional. Por ello se contrató al ingeniero mexicano Gonzalo Garita para hacer los primeros esbozos a partir de ese proyecto de los estadounidenses sobre la futura Oficina Central de Correos. Al poco tiempo, después de que Garita firmara el contrato el 14 de enero de 1901 para hacer esta obra, se incorporó a la obra el ingeniero italiano Adamo Boari, que había quedado segundo en el concurso del Palacio Legislativo para el gobierno federal mexicano. Esa incorporación ayudó a solventar una serie de necesidades que el nuevo proyecto tenía. Una de esas necesidades era el aspecto decorativo. Debía ser un edificio importante, señorial, que marcara el desarrollo y el progreso de México, y por ello se diseñó una decoración de carácter neogótico, historicista, que es la que hoy vemos. Por otro lado, se necesitaba incorporar las principales novedades de la construcción de la época, y esta era la construcción a través de estructuras metálicas, a través de envigados metálicos, que era un tipo de construcción que se estaba extendiendo por todo el mundo desde las ciudades estadounidenses. Para esa tarea se le encargó al ingeniero Gonzalo Garita. Así, Garita y Boari hicieron mancuerna en la construcción de este edificio, en el proyecto de este edificio, que con el paso del tiempo supondría una serie de acciones. La primera fue derribar el edificio que aquí existía. Aquí, en este solar, estaba el Hospital de Terceros, una orden religiosa del siglo XVIII, que había quedado anulada a partir de las reformas liberales. En ese edificio, por ejemplo, había una academia de contaduría, estaba la Sociedad Geográfica, y tuvieron que desalojar porque iba a ser derribado. Del derribo se encargó Garita. Posteriormente, el diseño de las paredes, de la cubierta, de la decoración, lo hizo Boari. También, una vez derribado el edificio del Hospital de Terceros, se contrató todo lo que es el material para el relleno del solar, con canteras cercanas a la Ciudad de México. Posteriormente, se contrató en canteras de Pachuca la piedra, la cantera que iba a servir para construir el edificio. Y más tarde se contrató por licitación pública, una licitación internacional, los elementos del emparrillado que iban a sostener el edificio y las estructuras metálicas que iban a soportar las paredes de este edificio de 4 plantas. Para la época, el edificio era el más alto de la Ciudad de México, con sus 28 metros de altura. Para la época, era una gran novedad la construcción con estructuras metálicas, y estas venían inevitablemente de Estados Unidos. Concretamente, aquí se contrató a la empresa de Nueva York, Milliken Brothers, quien diseñó unas estructuras para que pudiesen soportar el suelo y las condiciones de sismicidad que tiene la Ciudad de México.